Siendo las 11 horas con 8 minutos, ya llegamos al tercer bloque en este miércoles 17 de enero y, como lo anunciábamos previo a la pausa, ya tenemos a nuestra panelista, nos visita semana por media. En este caso vamos a estar conversando sobre la importancia y beneficios de consumir agua. Así que para ello saludamos a Bárbara Sepúlveda, nutricionista. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, ¿y tú? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, el agua. Sabemos que es un elemento esencial, que nuestro cuerpo también tiene gran porcentaje de agua. Exacto. ¿Por qué es importante consumir agua? Bueno, el consumo de agua habitualmente se ve como algo muy banal, así como que tengo sed, tomo agua. Si no tengo sed, no tomo agua. O tomo otros líquidos. Otros líquidos. Pero a veces subestimamos, bueno, pueden ser diversos líquidos. A veces subestimamos el consumo de agua. Como te decía, no es algo del cual la mayoría se preocupe de consumir, sin saber la importancia que tiene el consumo de agua o la hidratación para nuestro organismo. Como bien decías tú, nuestro organismo se compone principalmente de agua. Cerca del Entonces, 70% cerca del 70%. de nuestro cuerpo de agua. Exactamente, muy bien. Entonces, por tanto, necesitamos retribuir esa agua por medio de su consumo, ¿ya? Porque nuestro organismo va perdiendo agua constantemente por medio de la sudoración, por medio de cuando uno, por ejemplo, hace mucho calor y tiene este calor que irradia también, que un calor de evaporación. Entonces, nuestro cuerpo, sobre todo en este tiempo, va perdiendo constantemente agua y esa agua hay que reponerla. Estamos hablando de agua de la llave. O a lo más aguas, como tienen ustedes aquí, purificada, pero tiene que ser agüita sola, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de sus beneficios ayuda a regular la temperatura, sobre todo en este tiempo que hace mucho calor. Si no, sin agua, nuestra temperatura se elevaría hasta quizás qué niveles. Entonces el agua ayuda mucho a poder regular esta temperatura. También por medio de la sudoración. ¿Ya? Si uno suda, pierde líquidos, por tanto ese líquido hay que reponerlo con agua, no con bebidas como de ciertas marcas que son reponedoras de electrolitos. Que tienen colores. Que tienen colores, claro. Exactamente, a menos que sea un deportista de alto rendimiento, donde tu pérdida de agua sea realmente alta. Pero en este caso, si uno va caminando por la calle, agüita sola está bien. Ayuda a la lubricación de los órganos. O sea, nuestros órganos se lubrican por medio de agua, si no se rozarían unos con otros. Entonces también es un tema súper importante y que a veces obviamente no lo sabemos y tampoco no es algo que uno esté pensando hoy día, ¿qué efecto tendrá el agua? ¿Qué efecto me estará haciendo? Ayuda a prevenir cálculos renales también. El cálculo renal, no sé si has tenido tú en algún momento, no, son muy dolorosos. Suerte, no. Por suerte, son muy dolorosos y también se produce mucho cuando nuestro consumo de agua es muy disminuido. O si a la vez, obviamente, ingerimos, por ejemplo, bebidas con mucha cafeína o bebidas con las típicas colas, que también son un poco más dañinas que las blancas, por ejemplo. Entonces hay que tener un alto consumo de agua. En caso de que salga por ahí alguna piedrecita, esta se puede eliminar y de preferencia que no salgan, obviamente. ¿Qué más tenemos? Mejorar la digestión, ¿ya? Cuando uno tiene un bajo consumo de agua, las heces en este caso están como secas por dentro, entonces el agua sirve para que estas humecten y claramente puedan seguir transitando. Obviamente esto junto o en compañía de una buena alimentación, actividad física, o muchas veces solamente hacemos actividad física y comemos mal o no tomamos agua y eso también va afectando. Sirve mucho para el transporte de nutrientes. Toda la alimentación que nosotros consumimos, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, son transportados por medio también de un medio líquido, que en este caso la sangre, donde los órganos también tienen agua dentro de sus funciones. Entonces también el funcionamiento o nuestra nutrición depende mucho del agua que yo esté consumiendo en este caso. O sea, son múltiples las funciones que tiene el agua, no es solamente tomarla cuando uno tiene sed. De hecho, lo ideal es poder evitar llegar a sentir sed, porque cuando uno siente sed significa que ya hay un grado de deshidratación. Ahora, hay ciertos alimentos que te produzcan
tener más sed, o sea, consumo quizás de azúcar o ciertos tipos de carnes, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno consume carne de cerdo, por ejemplo, suele al tiempo después, al rato después, sentirse como con espuma en la boca, como sensación de sed. Claro, como la boca seca. Claro. Sí, exactamente. Existen alimentos que aumentan más la sensación de sed. Por ejemplo, los alimentos, como bien decías tú, azucarados, porque el azúcar es muy viscosa. Entonces, eso entra a la sangre y por tanto también reseca un poco las células, por decirlo de una forma. Entonces, te va a dar sed ligerito. Si tú te tomas un helado que es muy dulce, como que necesitas tomar agua para poder disminuir un poco esa palatividad que quedó del dulzor. Mucho también con alimentos muy salados. El sodio o la sal de por sí deshidrata las células, por tanto provoca deshidratación. Por ejemplo, caldos Maggi, estas sopas deshidratadas, la comida chatarra también, que suele tener una alta cantidad de sodio. O si se alineó la ensalada con mucha sal. O si se alineó la ensalada con mucha sal, exactamente. A veces personas muy buenas para la sal y aún así no se toma agua. Entonces también es importante moderar el consumo de ciertos alimentos que de por sí, por ejemplo, uno sabe que la sal es dañina en cierto punto y sabe que deshidrata. Entonces tratar de disminuir un poquito el consumo de sal de mesa, no agregarle, de repente por ejemplo uno cocina, le echa sal y después al final le vuelve a agregar sal. O sea, estamos consumiendo una doble dosis de sal en un solo plato de comida. Entonces tratar de moderar también ciertos alimentos a los cuales uno está más expuesto a sufrir algún periodo de deshidratación. Más el calor en este caso. Claro, en esta época por lo general las personas suelen consumir un poco más de líquido, Sí. no, dicen líquido en general, claro, no precisamente agua muchas veces. Pero, ¿cuáles son las señales que pueden indicar que una persona está deshidratada? ¿Cuáles se manifiesta en síntomas? ¿En qué una persona puede decir, necesito agüita? Bueno, el primer síntoma es la sed, que es la que todos sentimos. Cuando ya hay sed, como habíamos dicho, hay más mínimo 5% de deshidratación en el organismo. Te puede dar fatiga, dolor de cabeza, mareos, náuseas también, confusión. Muchas veces, quizás no todos han llegado a ese punto de la confusión, pero cuando uno está muy deshidratado, uno pierde un poquito la noción o se le va un poco la onda porque tu cerebro... Se desorienta finalmente. Se desorienta, exactamente, porque tu cerebro no está recibiendo la suficiente agua y eso al final está como secándose un poco, por tanto también es una buena señal. Vértigos también, o sea, cuando uno está deshidratado también como que tiende a marearse un poquito. El color de la orina también es súper importante. Si mi orina es muy oscura, significa que el agua que estoy consumiendo quizás no está siendo suficiente, o si es que no consumo agua. Entre más oscura esté la orina, mayor índice de deshidratación hay, y entre más clarita está, significa que mi consumo de agua está dentro de lo que debería. ¿Qué más tenemos? Problemas digestivos. Habitualmente el estreñimiento y los problemas digestivos también se pueden asociar a un bajo consumo de agua. Como habíamos dicho anteriormente, igual considerando cómo está mi alimentación, si practico actividad física o no. No es solamente que sea por agua, pero también puede ser un síntoma de tener una mala digestión. Esos son como los signos principales que uno puede percibir en el día a día para tener una pequeña señal de si me está faltando agua o no. ¿Ya? Ahora, ojo también con esas bebidas hidratantes, que claro, te hidratan, te dan electrolitos, pero habitualmente igual tienen azúcar. Y la cantidad de electrolitos que uno libera al transpirar no es la misma, por ejemplo, que libera un deportista que está haciendo actividad física todos los días, a altas temperaturas, por ejemplo, en este periodo. O sea, no hay punto de comparación. Muchas veces esas bebidas no son hidratantes. Siempre, siempre, siempre es mejor el agüita de la llave o infusiones de hierba a lo más. Y que se suele consumir mucho después cuando se ha ingerido mucho alcohol también, ese tipo de bebidas que mencionaste, ¿no? Exactamente. Habitualmente el consumo de alcohol, que es como la consecuencia que queda después de un consumo de alcohol elevado, es el dolor de cabeza que ocurre producto de la deshidratación, porque el alcohol deprime o evita que se libere la función de retener líquidos.
Entonces, cuando uno bebe alcohol, uno va más y más y más al baño, sobre todo, por ejemplo, con la cerveza, que suele ser una bebida diurética, que significa que hace que uno vaya más al baño. Entonces, estamos bebiendo alcohol que de por sí deshidrata, estamos asistiendo más al baño, nos estoy botando más líquido, no lo estoy reteniendo en mi organismo, y ahí viene al otro día el dolor de cabeza, que típico de la caña, como dicen por ahí, o la deshidratación. Bárbara, respecto a el consumo de agua que una persona en promedio debiese tener diariamente, o sea, se habla muchas veces que va asociado a muchas veces lo que tiene que ser, digamos, la proporción física de la persona, pero en promedio se indican 2 litros aproximadamente. Claro. ¿Eso es acertado? Generalmente esa es como la cantidad mínima que debería uno consumir, entre 1,5 litros o 2, pero habitualmente, o lo ideal, es que cada uno tenga su consumo diario de agua. Va a variar según mi peso, según mi estatura, según mi condición física, si hago mucho deporte o no, la edad también, si estoy embarazada, si tengo alguna patología asociada. Entonces depende de hartos factores, pero el estimado aprox es entre 1,5 litros o 2. ¿Por qué recalco que es más individualizado la cantidad de agua? Porque un deportista quizás va a necesitar más agua que nosotros, que quizás no tenemos el mismo rendimiento deportivo que otra persona. O una persona que no practica actividad física, quizás entre 1,5 litros va a estar bien para su organismo. Pero para una persona que ya practica deporte más frecuente todos los días y más de 1 hora, quizás 2 litros no van a ser suficientes. ¿Ya? Tampoco el exceso en el consumo de agua, estamos hablando de 4 o 5 litros, porque hay personas que se toman 4 o 5 litros de agua, también obviamente tiene sus consecuencias, ¿ya? Entonces no es que llevarlo a ninguno de los dos extremos. Por eso el estimado aprox es entre 6 a 8 vasos de agua, que equivale más o menos entre 1,5 litros o 2 litros de agua. Así que ese más o menos el estimado de 1,5 litros hacia arriba. Ahora, en el caso de una persona adulta, en el caso de los niños, por ejemplo, que también muchas veces hay madres, papás que se preocupan de que consuman agua por sobre otro tipo de líquidos, como bebidas, por ejemplo. Tenemos casos también incluso de diabetes en niños. En niños, exactamente. Y la diabetes tipo 2, que es la diabetes que uno genera, en este caso, que es la más común, y ya se ha visto en niños muy pequeños, niños adolescentes, estamos hablando de 10 años, 11, 12, que uno a esa edad, o sea, era difícil antiguamente ver, o no se diagnosticaba por lo menos a edades tan tempranas. Era un poco más desconocido quizás. Además que era un poco más desconocido. En este caso el consumo de agua también es más personalizado. ¿Ya? No porque seamos adultos es solo para nosotros, sino que para ellos también. Pero aquí el consumo de agua claramente es un poco menor. Los riñones de los niños son mucho más pequeños, su cuerpo es mucho más pequeño, en diferencia de un adulto. Entonces habitualmente son de 4 a 6 vasos de agua al día, un estimado, y ya obviamente ya entra el tema ya que es mucho más personalizado. En el caso de los niños, de preferencia, agüita. Ojalá no jugos, no bebidas, hasta que lo puedan aplazar lo máximo posible. Por ejemplo, un niño de 3, 4 años no es necesario que consuma bebidas o jugos, ¿ya? Sino que el agüita, a lo más el agüita, no sé, por alguna infusión un poquito azucarada, pero lo mínimo, no se compara al dulzor que va a sentir este niño cuando se tome un vaso de jugo néctar, por ejemplo, que son bien concentrados. O sea, va a ser una carga de azúcar que lo va a volver loco prácticamente. Y él se va a acostumbrar a ese dulzor y va a pedir más y va a pedir más. Y cuando tenga sed va a ser dulce o jugo o bebida lo que va a querer, obviamente porque es mucho más rico comparado al agua en cuanto a palatividad. Entonces ojalá aplazar el consumo de este tipo de líquidos lo máximo posible. Ahora, si el niño ya es adolescente, lamentablemente cabe ahí por su propio mérito el tomar o no tomar bebidas o jugos, pero igual los papás ojalá tratar de estar ahí detrás evitando o incentivando más bien el consumo de agua. Lo último, en el caso de los adultos mayores también, un grupo que quizás ya tiene ciertos o son un poco más porfiados, podríamos decir. Claro, son un poco más cuesta un poco más quitarle ciertas prácticas, ¿no? Que ya vienen y consumen quizás otro tipo de líquidos
bebida. Sí, exactamente. Bueno, en el caso de adultos mayores, ahí el consumo de agua incluso podría ser más importante porque y mucho más personalizado porque sus riñones, claramente dependiendo de la edad, estamos hablando de una persona de 65 años que ya es un adulto mayor a una de 80, claramente ahí tenemos varios años de diferencia y una calidad de vida también distinta. Pero un adulto mayor de 80 años, por ejemplo, su función renal quizás no va a ser la misma que una persona de 65, por tanto tampoco podemos exceder o sobreexceder el consumo de agua, pero también hay que mantenerlo dentro, ojalá, de una buena hidratación. ¿Por qué? Porque la orina, como la función renal no es la misma, se va colocando más oscura, va teniendo un olor mucho más intenso también en la orina en el caso de los adultos mayores, así que hay que tratar siempre de fomentar el agüita. Si no les gusta la agüita sola, podrían ser agüita con hojitas de hierba, de menta, de poleo, que a los adultos mayores como que les gustan más las hierbecitas, entonces también puede ser una opción si es que no les gusta el agua sola. Ahí en el caso de los adultos mayores, si son personas independientes, autónomas, o ya son personas que son un poco más dependientes, ahí la familia ojalá pueda estar atentos a que tomen la cantidad correcta de agua o que esté constantemente hidratándose, porque a veces los adultos mayores se les olvida o hacen otras actividades, o si son personas postradas o ya que son un poco más dependientes, no van a ir y tomar un vaso de agua, sino que hay que tenerlo ojalá a la manito y estar siempre con ojo a que estén consumiendo constantemente agüita. Ahora, ¿cuál es la incidencia en este caso del consumo, por ejemplo, de la cafeína? También en época de verano, ¿genera deshidratación? ¿Qué efecto tiene en los riñones? Por ejemplo, en el caso de la cafeína y la teína, que es la que trae el té, bueno, en invierno se consume mucho té y café porque hace frío. Y se toma muy poca agua porque como que uno no quiere tomar cosas heladas, entonces toma mucho té o café. Y en el caso del verano, también se toma harto café y más, o sumándole más el calor que hace, al final son dos cosas que se juntan y que provocan cierto grado de deshidratación. El té y el café no cuentan como líquido hidratante, creo que lo hemos dicho en sesiones anteriores, no hidratan, de hecho tienen la función similar al alcohol, que es diurético, o sea, hace que uno vaya más al baño. Por tanto, si yo estoy todo el día tomando té o café y no tomo agua, que es la que realmente me hidrata, en el fondo lo único que estoy haciendo es botar y botar líquido. Y vuelvo a repetir, como en esta temporada hace mucho calor, al final estoy solamente botando líquidos, no estoy reteniendo y tampoco estoy compensando líquidos por medio del agua en este caso. Así que para aquellas personas que toman mucho té o café, cuando uno les pregunta, por ejemplo, ¿cuánta agüita consume? Tomo mucho té o café. Ya, eso no cuenta como líquido hidratante. Solamente el agua solita, infusiones de hierbas o aguas saborizadas con rodajitas de fruta, alguna hierba, son líquidos hidratantes. O sea, esos tres líquidos en específico cumplen la función de hidratación. Té, café, alcohol, no. Y bebidas azucaradas, claramente. Las bebidas energéticas, por ejemplo. Cuando hace calor, en la calle venden muchas bebidas energéticas, en todos los semáforos. Y aguas minerales también. Hay gente que prefiere las aguas minerales por sobre la... Claro, entre el agua mineral y la energética sería mejor el agua mineral. ¿Por qué? Porque no tiene azúcar, pero tiene sodio. Por tanto, tampoco cumple la función completa de hidratación. Y bueno, la energética, entre todos los ingredientes que tiene, trae azúcar. Así que tampoco es válido como un líquido hidratante. Refrescante, sí, tal vez, pero hidratante como tal, no. O sea, si yo me tomo esa energética, ligerito, ya me va a estar dando sed de nuevo porque no está cumpliendo la función de hidratante. Perfecto. Bárbara, bueno, para ir cerrando, cuéntanos respecto a tu consulta que tienes ahí en Talca, tu manera de contacto también que tienes disponible. Bueno, yo atiendo, como bien decía Matías, en la ciudad de Talca, en el edificio Espacio Talca, que está en la 2 Sur, entre 1 y 2 Oriente. Atiendo en el piso 11, en consulta presencial y consulta online para regiones mediante llamada o videollamada. O cuestionario también, si no les gusta aparecer en pantalla. También hacemos cuestionarios en donde yo evalúo toda la información y se hace, bueno, la respectiva pauta de alimentación. Pero están todas las estrategias para poder tener contacto en este caso con los pacientes. Y también acceso a realizar cualquier tipo de duda o consulta durante el periodo de tratamiento.
De repente van al súper y me mandan fotos de ¿puedo comer esto? O ¿qué tal este alimento? ¿Tiene buenos ingredientes? O si cocinan me mandan fotitos. Así que lo ideal es poder ser un apoyo. Así que ante cualquier duda, consulta o comentario siempre va a ser bien recibido. Perfecto. Bueno, y ahí está apareciendo tu correo y también tu contacto en Instagram. Así es. Que son las vías de contacto con Bárbara. Muchas gracias. Nos estamos Muchas viendo gracias, ya en una semana más. 2 semanas en más. 2 semanas más, 2 semanas exactamente. más. Siendo las 11:28, nosotros damos por concluido nuestro tercer bloque. Al regreso vamos a estar en contacto con Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro. Vamos al corte y regresamos.